Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Ustedes saben que cuando comenzamos el programa en esta actitud es que tenemos una entrevista y por lo tanto un muy importante entrevistado. Hoy tengo no solo el placer, sino el honor, y lo digo poniendo énfasis en lo que significa cada una de estas palabras y conceptos involucrados, de compartir con nuestro ahora corresponsal de guerra a la fuerza, ¿no? El ingeniero Wissam Yunus, nuestro representante, hablo por la familia venezolana de televisión, pero por Telesur, ¿no? En este momento hay una reunión anual de corresponsales en todo el planeta de Telesur y tuvimos la suerte de enterarnos que estaba aquí con nosotros nuestro hombre en Siria, es decir, el hombre que pasó de la corresponsalía automáticamente a ser corresponsal de guerra por la fluida situación que vive la hermana República Islámica. Y el resultado es que tenemos, sin mayor énfasis en las introducciones, un hombre que se formó para ser ingeniero, que estaba desarrollando esto, pero como a muchos otros nos ha ocurrido, fue derivando hacia los medios de comunicación y fue atrapado por esto y en esto estamos. Bienvenido, Wissam. Realmente no esperábamos esto. La palabra es tuya. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí con usted en Venezuela, un país que queremos mucho, todos los sirios, y deseamos que siga prosperando. Es un honor también estar con usted aquí en esta ventana y esta puerta que nos ha abierto para poder explicar la situación y los acontecimientos que ocurren actualmente en mi querido país. Gracias a usted. Gracias a ti y gracias por haber hecho. Entiendo que hoy estabas en una situación bastante más favorable, tenías una cena con todos los colegas, se entregaban los premios, obtuviste una mención honorífica por tu trabajo que se está desarrollando en circunstancias bien difíciles como las que vive la hermana República de Siria. Y para entrar en materia, cuéntanos cómo está realmente planteada la situación. Para nosotros esto es, ya parece un lugar común decirlo, la desfachatez de las grandes potencias están aplicando el libreto que aplicaron en Libia, pero perfeccionado, lo están intentando en Siria. ¿Es esto correcto o no? Bueno, en primer lugar, antes de comenzar con el tema, quiero destacar el reconocimiento que me ha hecho Telesur el día de hoy de entregarme este premio por el trabajo que estoy llevando a cabo. Me siento muy orgulloso de ser parte de esta gran familia que realmente defiende los derechos de los pueblos en todo el mundo, defiende los valores humanos y trata siempre de transmitir la realidad de los hechos sin engaños ni mentiras. Es un orgullo formar parte de esta gran familia Telesur. Con respecto a Siria, realmente la situación en el país actualmente es una situación delicada. Siempre el gobierno sirio y gran parte del pueblo sirio han querido demostrar y destacar que lo que está ocurriendo en el país es una conspiración occidental dirigida por Estados Unidos, Francia, Britania y sus aliados en la región y el mundo árabe, las monarquías del petróleo en el Golfo Pérsico y también Turquía. Una conspiración mediante la cual intentan repetir el guión libio, repetir el desastre que ha ocurrido en Libia, la destrucción que ha ocurrido en este país árabe, pero según ellos de forma mejorada, como hemos dicho, entre comillas, es una forma peor. Lo que están tratando de hacer con Siria es realmente desintegrar a este país, desintegrar a su sociedad, una sociedad que ha vivido a lo largo de la historia en convivencia, en armonía, las diferentes sectas religiosas de este país. Hace 7.000 años, como bien usted conoce, Damasco es la capital habitada más antigua en el mundo. Tiene 7.000 años de edad y en esta capital han convivido todas las facciones religiosas
en armonía, sin problemas. Más bien, se estaban ayudando entre sí a transportar todas las civilizaciones y las culturas que han pasado por esta tierra al resto del mundo. Pero debido a las posturas antiimperialistas de Siria, debido al apoyo de Siria a la resistencia en el Líbano, a la resistencia en Palestina, al derecho de Irán de obtener la energía nuclear para fines pacíficos, al derecho de los pueblos del mundo a vivir en dignidad y que se liberen del yugo del imperialismo, esta ahora está siendo castigada por la Unión Europea, por Estados Unidos y por todos los países del neocolonialismo, tratando ellos de resucitar estas glorias del colonialismo que han tenido en el mundo árabe anteriormente. La ironía es que mientras luchan con esas fuerzas imperiales y sus lacayos, no hay otra manera de decirlo, porque hay mucha gente que se está prestando, estos neoimperios, sus antepasados se peleaban y se mataban entre ellos con palos y piedras, cuando en Damasco ya había, desde muchos miles de años, cultura, ciencia, desarrollo intelectual. Exactamente, en Damasco se ha descubierto la primera nota musical escrita sobre una lápida. Y esta escritura, estas letras también son las primeras letras que ha utilizado el ser humano para expresarse. Se encuentran en Damasco y en otras partes de Siria. Y realmente este mundo, el mundo occidental y la Unión Europea, han obtenido toda la información y todo el desarrollo del cual actualmente gozan de la cultura de los países árabes. Así lo dice la historia y así ha quedado comprobado. Pero ellos lo niegan, ellos desmienten esta versión y no quieren reconocer que han logrado obtener toda la cultura que tiene el mundo árabe y después han dividido a este mundo árabe que estaba unido anteriormente para explotar sus riquezas petroleras y riquezas energéticas y también sus riquezas humanas. Y actualmente lo que se está ocurriendo en Siria se trata de este mismo asunto. Es una guerra económica, una guerra de intereses de los países occidentales, de proteger sus intereses en la región y sobre todo los intereses energéticos, ya sea petróleo o gas. Sabemos muy bien que actualmente se ha descubierto en el mar Mediterráneo el yacimiento de gas más grande en el mundo, cerca a las costas de Palestina. Y frente a la franja de Gaza. Frente a la franja de Gaza que está haciendo... Lo cual no hay lugar a dudas, alguien quiere borrar del mapa, ya sabemos quién es. Es la cárcel abierta más grande en el mundo y que actualmente está siendo bombardeada por Israel bajo la excusa de que la resistencia o los miembros, como ella llama, los miembros terroristas de Hamas, están bombardeando con misiles caseros las colonias israelíes en los territorios palestinos ocupados. Como había dicho al principio, que este yacimiento de gas, Israel quiere apoderarse de este yacimiento y realmente, además de satisfacer sus necesidades energéticas, exportar al resto del mundo esta fuente de energía, el gas. Ahí entra en juego también el gas de Rusia. Sabemos que Rusia también es uno de los primeros países en el mundo en la producción de gas y lo exporta también a Europa. Entonces, quieren, mediante esta conspiración de derrocar a Siria, abrir el camino ante varios objetivos. El primer objetivo es derrocar al gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad, con el ánimo, de abrir camino después hacia Irán, en el sentido de también dirigirle un golpe a Irán y también derrocar su desarrollo nuclear con fines pacíficos, como siempre ha defendido la diplomacia iraní. Y también sacar a Rusia del mar Mediterráneo y del mar Negro. Y así las fuerzas marinas norteamericanas
podrían apoderarse de todo este espacio marítimo que hay en el mar Mediterráneo, el mar Negro, y así también apoderarse de todas las rutas del transporte de gas y de petróleo, especialmente el estrecho de Hormuz en Irán. Bueno, para los que hemos estado allí, yo estuve durante la guerra de Irak-Irán, tú ves el estrecho de Hormuz y estás viendo la otra parte a simple vista. Estaba ardiendo la refinería de Abadán en otras de las partes que estuve del lado de Irán, y te das cuenta que realmente esa es la yugular de la energía de prácticamente 40% o más. Pequeñísimo estrecho donde hundes 3 o 4 barcos, tal vez menos, y generas un problema a escala planetaria, ¿no? Así hay que tener en cuenta que en este espacio marítimo donde está el estrecho de Hormuz, las flotas norteamericanas no tienen la capacidad de realizar maniobras porque son flotas para océanos, preparados para espacios abiertos. Y Estados Unidos se reconoce esta realidad y sabe muy bien que en el primer momento de desatar una guerra contra Irán, ya sea por parte de Israel o por parte de las fuerzas marítimas norteamericanas, las repercusiones van a ser muy grandes y el costo va a ser muy elevado debido a la geoestrategia de este lugar. Poner un portaaviones nuclear en ese... pasar por el estrecho de Hormuz ya es un riesgo infinito, ¿no? Exactamente. Pero ponerlo en el Golfo es como poner un pato en una laguna y que el pato no pueda volar, ¿no? No puede volar y ahí se queda atrapado. Y sería un blanco fácil. Perfecto. Es un Además problema de las bases militares que se encuentran en los países del Golfo Pérsico. Ahora, el aspecto humano de esto, ¿cómo está la situación en Siria? Tratan de no solo de desestabilizarla, sino de quitarle toda la capacidad de logística de mantener el nivel de vida bastante considerable, envidiable que tenían en esa nación. Realmente en Siria vivíamos una vida muy tranquila, muy segura, y teníamos un nivel de vida mediano, digamos. La gente vivía muy bien, desarrollaba su trabajo y convivían toda la gente en paz y armonía. El sirio además es un hombre emprendedor. La colonia siria que tenemos el gusto de tener acá se ha integrado y son de una pujanza. Tengo amigos que son ejemplo en eso. Claro, podemos continuar con este tema, Sí. si me permite, ¿Cómo no? de hablar de la colonia siria aquí en Venezuela y en América Latina. Pero lo que estaba explicando con respecto a la situación en Siria es que han tramado un plan integral completo. Una parte de este plan son las sanciones económicas que impusieron Estados Unidos y la Unión Europea sobre Siria. Estas sanciones, según ellos, van dirigidas contra el gobierno sirio, contra funcionarios del gobierno sirio, contra compañías sirias que según ellos, han apoyado al gobierno sirio en la supuesta represión a la oposición siria y a los manifestantes. Cuestión que no es correcta. Según la población siria, según mucha gente que he entrevistado en la calle durante estos 2 años de crisis, 20 meses de crisis, todos dicen que estas sanciones afectan directamente al pueblo sirio, afectan su nivel de vida. Las sanciones no afectan al gobierno, no afectan a los funcionarios. Yo mismo he sufrido de estas sanciones en mi viaje a Caracas, de Damasco a Caracas, para asistir a esta Semana Telesur, a esta fiesta de los corresponsales y de toda la familia de Telesur. He tenido que pagar un depósito para las aerolíneas francesas porque no me concedieron un visado de tránsito debido a las sanciones. Pero si históricamente ha habido una enorme relación entre Siria y Francia, ¿qué es eso? Bueno, estas relaciones... Según como convenga a Francia. Exactamente, son relaciones por intereses. Y esto, bueno, lo podemos extender a los demás aspectos de vida en Siria, ya sea al transporte, a la educación, a la salud. El sector de salud ha sido afectado enormemente, el sector de educación también, la alimentación. Pero con todo esto, el pueblo sirio se mantiene unido, se mantiene firme, se mantiene apoyando a su liderazgo. Donde no hay conciencia, generalmente estas sanciones
le mueven el piso a cualquier gobierno, pero el pueblo sirio se ha mantenido ahí y se ha unido, ¿no? Sí, nosotros tenemos reservas, estamos utilizando las reservas, pero además de esto contamos con el apoyo y la solidaridad de países amigos como Venezuela, como Irán, Rusia, China, países que son verdaderamente amigos del pueblo sirio, que les interesa alcanzar una solución a la crisis en Siria, y no como aquellos países que bajo el nombre de países amigos de Siria han celebrado varias reuniones en diferentes capitales del mundo, tratando de tomar decisiones de apoyo a la oposición armada, de cómo facilitar la entrega de armas a esta oposición y de cómo aplicar de forma más efectiva las sanciones económicas y las presiones políticas contra Siria. ¿Por dónde está entrando el armamento para los que se alzaron contra el gobierno constitucional? Me imagino que Turquía, como ángulo sensible de la OTAN, debe tener un buen papel en eso, pero Francia, Inglaterra están metidos hasta el codo en esto, ¿no? Y no parece que hay otros países europeos. ¿Qué otros países nombrarías tú? Bueno, realmente estos países, en principio, Francia y Gran Bretaña, lo han declarado en público, ¿no? Que ellos apoyan a la oposición armada, como lo ha hecho Estados Unidos. Y Hillary Clinton le dijo, únanse para poder reconocerlo como gobierno alternativo, y ni siquiera así logran unirlos. Es un saco de gatos. Exactamente, porque esta oposición sigue, o las diferentes partes de la oposición siguen a las órdenes de las partes que los financian. Cada parte de la oposición está siendo financiada por un país del mundo, ya sea de Francia, Bretaña, Europa, o de los países del Golfo, las monarquías del petróleo, como ya habéis dicho. La que tiene que vivir pagándole protección a Estados Unidos. A Estados Unidos, y teniéndolos dentro, además, ¿no? Así, tienen sus bases ahí adentro. Entonces, esta oposición tiene que seguir las órdenes de quienes le pagan. Y esta diversidad de las fuentes financieras y de los recursos es la que implica también que esta división sea mayor y no logran unirse. Por eso cuando Estados Unidos y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha anunciado últimamente que el llamado Consejo Nacional Sirio, formado en Estambul al principio de lo que llamaron la Revolución Siria, que este consejo ya no representa a la oposición, que este consejo no ha hecho lo que tiene que hacer, no ha cumplido su tarea, y por eso recientemente, la semana pasada, formaron lo que es la coalición de la oposición siria en Qatar, en el Doha. Esta coalición que engloba además y integra, además de algunas corrientes de la oposición, a miembros representantes del llamado Ejército Libre Sirio. Este ejército que es integrado por su mayoría por mercenarios, terroristas, aunque sí tiene algunos irregulares sirios, pero no son la mayoría. Ahora, entonces, ¿de dónde vienen? Esto han traído mercenarios de todos lados, como lo hicieron en Libia, ¿no? Así mismo. Entonces, esta oposición tampoco representa al pueblo, pero ellos lo que quieren, reconocer a un organismo, a una identidad a nivel mundial, a nivel internacional, y darle este reconocimiento, como mismo dieron un reconocimiento al Consejo Nacional de Libia al principio. Y le dieron legitimidad, ¿no? Quieren darle esta legitimidad para después adoptar decisiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra del gobierno sirio, alegando que este consejo o esta coalición de oposición es la que tiene la legitimidad, es la que representa al pueblo sirio y no el gobierno sirio. Ahora, con respecto a los mercenarios que están enviando al país y las armas, y la pregunta por dónde entran estas armas. Siria comparte vastas fronteras con Turquía, 800 kilómetros con Turquía, también con Irak, con Jordania, el Líbano, y tiene costa al mar Mediterráneo. Una larga frontera, ¿no?, que es difícil de controlar. Pero la mayor parte de armas se introduce en Siria a través del territorio turco hacia Siria. Y el presidente de Siria, Bashar al-Assad, en su última entrevista a Russia Today, ha destacado esto y ha dicho que el gobierno
de Turquía está desestabilizando a nuestro país, desestabilizando a Siria, apoyando a los armados y la oposición armada. Y ha diferenciado entre el gobierno y el pueblo turco, porque siempre hemos mantenido nosotros que el pueblo sirio tiene una fuerte relación con el pueblo turco, una fuerte histórica y destacada relación, y que vamos a reanudar esta relación cuando termine esta crisis, pero el gobierno tiene que entender que él, mediante estas actuaciones, perjudica a los intereses del pueblo turco, sirviendo únicamente a sus intereses personales. Y Turquía se ha prestado desde la época de la Guerra Fría, incluso, ¿no?, para los vuelos de los U-2 y todas aquellas cosas sobre la Unión Soviética. Era su papel como el ángulo militar de la OTAN, pero aún así tampoco lo aceptan en la Unión Europea, pese a la vocación europeísta que impuso Kemal Atatürk. Y nosotros lo decíamos tantas veces, y al final ahora parece que el jefe de gobierno dijo, bueno, ahora queremos entrar a la Unión Europea, estamos haciéndole el trabajo a todos ustedes y no podemos ser miembros de Europa. ¿Cómo leyeron eso ustedes? Bueno, eso mismo. Turquía está luchando ahora, el gobierno turco, tratando de ingresarse a la Unión Europea, a pesar de que los países de la Unión Europea en varias ocasiones han demostrado que no tienen el interés para nada en ingresar a Turquía a esta Unión Europea. Los turcos fueron muchos de los que fabricaron el milagro alemán, pero no todos se integraron, ¿no? Ahora hay un cierto rechazo, pero era la mano de obra barata. Ahora, permítame una cosa, compañero, querido colega. Tú sabes que hemos pasado aquí las interferencias que se han hecho a aviones que presumiblemente llevaban material bélico para tu país. ¿Cómo se recibió eso allá? ¿Cómo se sintió? Y fue la Fuerza Aérea Turca la que obligó a esos aviones a aterrizar y no alternado. Bueno, por suerte yo me he entrevistado con parte de la tripulación que estaba en este avión, que fue interceptado en Turquía, y me comentaron cómo fueron maltratados. Siento que los golpearon y llegaron magullados, ¿no? Fueron golpeados, fueron maltratados y el avión fue registrado a la fuerza. Ellos aseguraron que este avión no traía materiales militares ni equipos militares, pero también contaron que fueron decomisadas 10 cajas de este avión bajo el pretexto que contienen equipos que ayudan a la fabricación de radares, a la fabricación de equipos militares. Sí, la versión que nos llegó fue en componentes para radares militares. Exactamente. Esta intercepción es ilegal, realmente. Contradice todas las normas y el convenio de aviación civil firmado entre los países del mundo. Y Siria ha denunciado esta intervención, asegurando que realmente los aviones civiles nunca han sido utilizados para el transporte de armas a Siria. Y Siria no tiene esta necesidad, y tiene convenios, ¿no?, de importar y exportar armas de países y de grandes potencias conocidas en el mundo. Tenemos que hacer un corte, pero me gustaría volver a explicar a nuestros televidentes, desde tu posición privilegiada para esto, cómo se da el caso. El padre del actual presidente, que hemos seguido por años en nuestras noticias, era un brillante oficial y era piloto de combate de la Fuerza Aérea. Hubo un momento que prácticamente todos los jefes del Medio Oriente eran pilotos, y me acuerdo que un famoso general israelí dijo: si los políticos se hicieran a un lado y nos dejaran hablar entre aviadores, habría paz en el Medio Oriente, porque nosotros sabemos lo que es la guerra y sabemos lo que se sufre, ¿no? Pero anécdotas aparte, este joven presidente, brillante médico oftalmólogo, vivía en Londres en un estatus estupendo, con una hermosa e inteligente dama. El hermano mayor era el que presumiblemente podía ser el heredero político del pater familia, y de repente hay un accidente raro allí, se corta el heredero, aparece el llamado patriótico a este joven que abandona toda su situación en Londres y viene a cumplir. Vamos a hacer un corte y quisiera que tú nos explicaras esto, porque aparte de un drama humano, ha cambiado la historia, ¿no? Y es una de las jugadas extrañas del tablero del Medio Oriente, siempre tan fluido.
Señor director, vamos a un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y esta importantísima entrevista con el corresponsal en Telesur en la hermana República de Siria y a quien tenemos el prestigio de agregarlo a los entrevistados de dossier, sobre todo cuando viene a ser reconocido con un importante premio en la reunión anual de corresponsales de Telesur. Ya volvemos. Síguenos en @TelesurTV. Somos la señal informativa de América Latina, también en la web. MP3 Gira Latina podrá conocer las diversas manifestaciones culturales de nuestra América, los sonidos tradicionales de nuestro continente, las influencias musicales, producto del sincretismo de los pueblos, un sinfín de sonidos que, siendo ahogados por el mercantilismo, hoy por hoy están siendo valorados. Juego al camino hipnótico tras la huella de todos los ritmos. MP3 Gira Latina, todos los sábados, solo por Telesur. Telesur presenta entrevista especial con John Lee Anderson, uno de los periodistas más prestigiosos del mundo, autor de destacados trabajos y columnista de la revista The New Yorker. Estará junto a Rodrigo Hernández conversando sobre los desafíos que enfrentan los medios de comunicación en la actualidad y brindando un análisis crítico sobre el tratamiento informativo de los conflictos en África y Medio Oriente. Entrevista especial, domingo, solo por Telesur. ¿Cómo se convierte un suceso en noticia? ¿Qué tan auténticos son los mensajes de los medios? ¿Cuál es su influencia en las conductas sociales? ¿Quién decide lo que se debe difundir? Todos los miércoles, Telesur trae El Seriado Argentino, que analiza cómo funcionan los distintos medios de comunicación. En el medio, todos los miércoles. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos en este diálogo privilegiado y difícil de conseguir con Jean Guanous, ingeniero, captado y por lo visto para siempre por la vocación periodística, quien es el responsable de enviarnos la información privilegiada que recibe Telesur de la situación tan fluida que está en pleno desarrollo ahora en Siria. Aquí, grosso modo y desde nuestro ángulo, parece haber contra toda esta coalición que está lanzada y todos estos poderes fácticos que están lanzados contra Siria, parece haber una base popular que sigue al presidente, pero también parece haber una estructura de las Fuerzas Armadas que es la que cuando se mueve todo es la única que queda en pie o no queda en pie si no hay verdadero patriotismo, ¿no? ¿Cómo ves este aspecto? Bueno, antes de responder a esta pregunta, me permite responderle a la primera pregunta que me hizo con respecto a la llegada del presidente Sí, Bashar al-Assad. eso nos parece, desde el punto de vista humano, muy interesante. Quisiera aclarar que el concepto de heredero político en Siria no se utiliza, porque no es una herencia. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, llegó a la presidencia por elecciones, fue elegido por el pueblo sirio y no fue o recibió la herencia de ser presidente de su padre. Es cierto que él estudió medicina, ejerce oftalmólogo, ¿no? Y estaba viviendo en Londres, pero el deber de guiar a este país que tanto ama lo impulsó a regresar a Siria y a desempeñar este papel después de la muerte del expresidente de Siria, Hafez al-Assad, que es una destacada figura para todos los sirios y ha desarrollado lo que es la moderna Siria y las relaciones que tiene Siria con el mundo. Ahora el presidente de Siria, Bashar al-Assad, el nuevo presidente de Siria, ha comenzado un proceso de reformas desde que
asumió el poder en el país. Muchos quieren demostrar que este proceso de reformas ha comenzado después de los disturbios que ocurrieron en Siria en marzo del 2011. Pero esta no es la realidad. El presidente de Siria, el gobierno de Siria han comenzado las reformas desde que asumió el poder en el país, pero estas reformas se han desarrollado de forma lenta porque siempre había otros elementos, otros temas a los cuales involucraron a Siria los países occidentales. El asunto del ejército sirio que estaba en el Líbano, la muerte de Rafik el-Hariri, el ex primer ministro libanés. ¿Esa todavía es una interrogante o se ha despejado? No, bueno, realmente los expertos en este asunto dicen que fue una obra de los servicios secretos israelíes y estadounidenses para involucrar a Siria, para poder retirar al ejército sirio del Líbano y así que el ambiente se queda libre y vacío ante Israel para ejercer Parecía el momento en que se había logrado un acuerdo. Pero Siria, como había dicho, y el presidente lo había destacado, que estaban pensando desde hace mucho tiempo en retirar a sus tropas del Líbano, porque también esto le costaba mucho dinero a Siria. Claro. Y mucho sacrificio que estaba haciendo el ejército árabe sirio en esta parte, defendiendo al hermano pueblo del Líbano y tratando de solucionar el conflicto que había en el Líbano. Volviendo al tema principal, ¿no?, que el presidente de Siria ha puesto en marcha este programa de reformas. Después de los disturbios del año 2011 se han acelerado los pasos de estas reformas. Se ha revocado o eliminado la ley de emergencia que estaba vigente en el país desde el año 1963. También se ha emitido la nueva ley de partidos que permitía la introducción de nuevos partidos, incluso de la oposición, en el mapa político del país. Asimismo, se han celebrado nuevas elecciones parlamentarias. Se ha realizado un referéndum sobre la constitución del país. También se han desarrollado las elecciones municipales. En medio de todo el peligro que había en el país, todas estas reformas se han llevado a cabo a pesar de todos los obstáculos que realmente imponían los armados y las bandas armadas desplegadas en diferentes partes en el país que cometían actos de sabotaje y terrorismo contra los ciudadanos para intimidarlos y para también impedir que participen en esta marcha reformista. Es cierto que en el país una parte del pueblo sirio reclamaba y tenía demandas de reformas y el gobierno ha respondido rápidamente y ha continuado con estas reformas y el pueblo ha quedado satisfecho con estas reformas. Pero ellos no están interesados en reformas, las bandas armadas, lo que están interesados en derrocar al gobierno de Siria. Por eso siguen cometiendo actos de sabotaje y terrorismo en el país. Ahora el presidente de Siria, como bien ha dicho usted, se mantiene gracias al apoyo y el respaldo popular y también al apoyo del ejército árabe sirio, que está llevando a cabo una misión y una labor importantísima en Siria. Sí, porque de no ser así ya debería haber caído el gobierno. Exactamente. El pueblo la está pasando mal, pero sigue adelante, y las Fuerzas Armadas que podrían haber decidido salgamos de esto, nos estamos desgastando, no han salido de la cadena de mando. Es decir, algo aquí fracasó en el examen de la típica intervención de las potencias occidentales, ¿no? Bueno, ellos apelaban por las deserciones dentro del ejército árabe sirio. Ellos también pensaban que esta acción armada contra el pueblo sirio podría provocar una guerra sectaria, podría desestabilizar al país mediante una guerra civil. Pero no, el pueblo sirio está muy consciente de lo que le está tramando Occidente y sus aliados árabes. Y sabe muy bien que cualquier cambio no democrático, cualquier cambio brusco en el país tendría graves repercusiones para todo el pueblo sirio y para toda la región.
Por eso se mantiene unido, apoyando al presidente, apoyando a sus reformas y apoyando la acción del ejército. Lo sorprendente además es que ustedes decían, bueno, este es un médico que estaba viviendo en un gran nivel profesional en Londres, muy bien casado, con una hermosa, inteligente dama. ¿Y qué diablos va a hacer este hombre con esta responsabilidad que le cae de pronto sobre sus hombros? No va a dar la talla, pero parece que el hombre está dando la talla y dura mucho más de lo que quisieran las potencias occidentales, ¿no? Asimismo, el presidente de Siria ha demostrado ser un hombre capaz de seguir al frente de este país, de construir el futuro de Siria y del pueblo sirio, claro, con el apoyo y la colaboración del pueblo sirio. El presidente de Siria tuvo un hermano mayor antes. Sí, tuvo un hermano mayor. ¿No era un candidato a la política ese hermano mayor? Bueno, el hermano mayor era muy reconocido entre el pueblo sirio, una figura destacada porque la gente lo quería y lo amaba. Y lamentablemente falleció en un accidente en su carro mientras estaba en camino al aeropuerto. ¿Conducía él? Conducía él, realmente no tengo estos detalles, pero así... Pero ese accidente dejó grandes interrogantes, ¿o no? Podría ser. Pero lo que debemos destacar aquí que ha sido una gran pérdida para el pueblo sirio y para Siria, porque siempre el fallecido Bassel estaba ejerciendo una labor también de desarrollo a la calidad humana en Siria, y también estaba impulsando un proyecto de desarrollo informativo, de educación, de adiestramiento al pueblo sirio, de prepararlo para los desafíos tecnológicos del mundo. Tecnológicamente en el mundo. Bueno, ahora, en Siria conviven todos los credos, todas las religiones, ahí no ha habido problemas de ningún tipo en ese sentido. Nunca hemos tenido este problema. ¿De dónde pueden fabricarse ahora estas divisiones, no? No, son divisiones prefabricadas, pero no van a ocurrir en Siria. Siria es un país que se mantiene hasta el momento unido. El pueblo sirio se mantiene unido a pesar de todas las masacres que han ocurrido en Siria. Masacres que se han cometido bajo el nombre, ¿no?, de que una facción está atacando a otra facción. Así querían echarle la culpa a una parte de que esta facción religiosa, esta secta religiosa está atacando a esta secta para tratar de realmente provocar una guerra civil en el país. Pero el pueblo, como yo había dicho, es consciente de esta realidad y se mantiene unido. Y siempre en las malas y en las buenas, los sirios se han mantenido juntos. Ahora, continuando con el asunto de los armados y su acción que obstaculiza las reformas, no tan solo las reformas, sino también las iniciativas internacionales que se llevaron a cabo para alcanzar una solución política a la crisis en Siria. Y la última es la iniciativa del mediador internacional, el enviado especial de la ONU para Siria, Lakhdar el-Brahimi. Una iniciativa que está desarrollando para alcanzar una solución política, pacífica, propia de los sirios a esta crisis. Pero lamentablemente los armados siguen cometiendo sus actos de sabotaje. Si ellos dialogan con Brahimi, su razón de ser y su manera de ganarse la vida y lo que le habrán prometido, desaparece, ¿no? Exactamente. Es una situación bien difícil, ¿no? Ellos no van a dialogar, no les interesa dialogar. Lo que les interesa es imponer la situación que ellos quieren imponer. ¿Qué quieren? ¿Tomar el poder o dividir el país? No, en primer lugar quieren derrocar al gobierno y luego dividir al país. Y esto es una ventaja para el plan sionista estadounidense en la región. Lo que decía el general Willie Clark, decía, hay un plan para cambiarle, ir a la guerra en 5 años contra 7 países árabes. Exactamente. Y en la ignorancia típica de los estadounidenses decían, consideraban a Irán incluido como país árabe. Irán es persa, ¿no? Es musulmán, pero no es musulmán, árabe. no es árabe. Pero es descarado, esto parece que se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo, se ha producido en Túnez, en Libia, en Egipto, ¿no? Y ahora lo quieren aplicar. Y las monarquías del Golfo dando apoyo logístico, dinero, Claro, pagando protección, tienen que entregando mantenerse. armamento. Deben mantenerse en el poder y quieren mantenerse en el poder
a costa de la sangre siria y a costa de la destrucción de otros países, porque se ha conocido últimamente también que hay revueltas fuertes en estos países de las monarquías del Golfo, pero los medios de comunicación no los divulgan, no los difunden. Y esto también, Siria está sufriendo de una campaña mediática manipuladora muy grande, está sufriendo del doble rasero, ya sea a nivel político o a nivel mediático. Y gracias a la pantalla de Telesur, estamos tratando de difundir una parte de la realidad de lo que está ocurriendo, según podemos alcanzar, según podemos hacer en medio de esta situación y estos acontecimientos trágicos. Tratar de hacer llegar esta opinión a los pueblos de América Latina, de los cuales la comunidad siria forma una importante parte, y la comunidad árabe. Y se han integrado a esta sociedad, pero a pesar de que ellos se han integrado a esta sociedad, no olvidan a su madre patria Siria. Y al contrario, salen en manifestaciones de apoyo al gobierno de Siria, de rechazo a la injerencia extranjera, de rechazo a los intentos de intervención militar. Y también apoya todos los planes de inversiones en su país para hacerle frente a las sanciones económicas y la campaña económica que castiga actualmente al pueblo sirio. De los que tienen la mano metida en este avispero, tú identificaste obviamente Estados Unidos, Francia, el Reino Unido. ¿Quiénes más están metidos ahí? ¿Está Israel? También está Israel, porque si vamos a analizar quién está interesado y quién está beneficiado de la destrucción de Siria, vamos a ver que Israel es el primero que se beneficia de esto, porque así podría Israel culminar su proyecto de imponer su hegemonía sobre la región y el mundo árabe. Estamos hablando del Eretz Israel. Exactamente, porque Siria forma una parte esencial y un eslabón esencial de la cadena, ¿no?, resistente en la región. Siria, el partido de Hezbollah y Irán, ¿no? Esta resistencia que le ha hecho frente a los planos sionistas hasta el momento, y sigue haciendo encarando, ¿no?, a estos planes, debe ser derrocada. Y Estados Unidos está tratando de derrocar esta resistencia, y de hecho se benefician los intereses de Israel en la región. Y asimismo, como había dicho al principio, los intereses energéticos de Estados Unidos y la Unión Europea. Está Turquía también, que quiere consolidar sus posesiones en la región. Y como ha dicho el presidente de Siria, Bashar al-Assad, tiene Erdogan, el primer ministro de Turquía, los sueños de ser el sultán, el nuevo sultán de esta región, y recuperar el imperio otomano en la región. Es increíble eso. Están también los países, las monarquías del petróleo, Arabia Saudita, Qatar y otros países, para mantenerse en el poder, tienen que financiar y responder, ¿no?, los planes de Estados Unidos y de otros países en Siria. Como decimos siempre, están pagando protección permanentemente, ¿no? Así mismo. Digo, Arabia Saudita es la guardiana de la Meca y Medina, los dos más sagrados lugares del Islam. Quedaría el templo del domo en Jerusalén. Pero resulta que los guardianes, y donde todo el mundo hace la peregrinación, ¿no? Y entonces tienen las bases gringas, las bases estadounidenses dentro. Sí. Las mujeres andan en minifalda, beben alcohol, hacen lo que les da la gana. Todo lo que les prohíben a sus súbditos, lo están haciendo allí mismo, ¿no? Dentro de estas bases, pero mientras fuera de estas bases, cambia el escenario. Ahora, esto me lleva a otro punto de vista. En esta guerra informativa, que siempre caracterizamos con aquella teoría que desarrollamos hace como 30 años, cuando todavía no teníamos nuestra querida, contaminada y única rodeada de satélites, hay dos teatros de operaciones, la guerra real y la que se proyecta en los medios, el teatro paralelo o alternativo. En esta guerra informativa, una persona que haga la tarea que haces tú se transforma en un blanco rentable. ¿Cómo te mantienes vivo y cómo haces tu tarea? Bueno, tú podrías ser un ingeniero, bien o mal, como brillantemente te graduaste, en lugar de estar haciendo esta tarea de vocación,
que estaba ahí latente y que la desarrollaste brillantemente. Acabas de ganar el premio anual de Telesur entre los reporteros. ¿Cómo haces tu vida para poder seguir informando y no transformarte en la mira estar en la mira de un francotirador, por decir algo? Bueno, realmente estamos sufriendo de este peligro a diario, pero a pesar de ello estamos saliendo a hacer nuestro trabajo y con el favor de Dios hasta el momento nos mantendremos en vida. Inshallah. Ahora los periodistas sí son el blanco de los terroristas. Cuéntanos de eso. Es una zona difícil para ser periodista. Exactamente. Los periodistas sufren de la acción terrorista. Hay varios periodistas locales y extranjeros que han perdido la vida a manos de los terroristas. Hay dos cadenas, la cadena nacional, la televisora nacional y también la televisora de Al-Akhbariyya, que es una televisora satelital en Siria, que fueron atacadas por los terroristas. La televisora Al-Akhbariyya fue destruida por completo, mientras la televisora nacional siria, la sede de la televisora nacional siria, ahí estalló un artefacto explosivo que causó daños materiales únicamente. Esta guerra mediática realmente, debido a que estas cadenas de televisión están logrando transmitir la realidad de lo que está ocurriendo en el terreno, están logrando hacerle frente a la información que divulgan las cadenas sediciosas. No vamos a nombrar ahora cuáles son estas cadenas, pero todo el mundo las conoce y difunden informaciones falsas. Yo nombraría, para empezar, Fox, CNN, pero además tienes nuevas cadenas que parecían que iban funcionando bien en el mundo árabe y las compraron y les cambiaron la línea editorial o les mandaron cambiar. Exactamente. Sí, ¿no? Ha habido cambios dramáticos, ¿no? Hay algunas cadenas también que, bueno, trabajaron para ganar la confianza del pueblo sirio, del pueblo del mundo árabe, y luego aprovecharon esta confianza para difundir informaciones falsas y sabiendo que la audiencia los va a creer porque ganaron la confianza a lo largo de 10 o 15 años. Pero, como dije, los medios locales sirios y los periodistas sirios han logrado hacer frente a esta campaña mediática y se han desempeñado muy bien haciendo frente a esta campaña. Entonces estos medios y sus patrocinadores occidentales y europeos dieron órdenes a los terroristas a atacar a los periodistas en Siria, a atacar estas cadenas para intimidar a los periodistas, para evitar que cumplan su trabajo. Qué grave. Explícanos eso, tu cotidianeidad. Danos ejemplo, porque la gente cree que las informaciones llegan así porque hay tecnología y porque nadie se arriesga, ¿no? Pero recibir información como la que mandas tú, realmente arriesgan la vida todos los días. Cuéntame. Claro, yo cuento también con el apoyo del equipo que trabaja conmigo, que es un equipo extraordinario, que me da todo el apoyo y toda la solidaridad para continuar trabajando. Contamos con el apoyo de Telesur y su solidaridad y sentimos este apoyo estando en Siria, que ellos están preocupados por nosotros. La familia que tenemos aquí en Telesur está preocupada por nosotros y siempre nos estimula y nos apoya a seguir trabajando. Pero siempre nos piden, ¿no?, que nos mantengamos en vida, que protegemos nuestras vidas. Es cierto que es necesario obtener la información, pero si la situación es muy riesgosa, podemos retirarnos, ¿no?, y no arriesgar nuestras vidas. Pero tenemos el deber de buscar la información. Realmente la protección que tenemos es la protección del Estado, la protección del ejército árabe sirio que está protegiendo al pueblo sirio. Pero en cualquier momento podría ocurrir algo desagradable. Esta es una guerra de calles, una guerra de bandas que están infiltradas entre la población civil, están infiltradas entre los barrios y las casas, y en cualquier momento pueden secuestrar a cualquier periodista, como ocurrió con varios colegas, y pueden asesinar a varios periodistas. Ahora actualmente están ocurriendo también los asesinatos selectivos contra los profesionales, no tan solo los periodistas, sino también médicos, profesores y de otras ramas y campos en el país, para también intimidar a los ciudadanos, intimidar a los profesionales y evitar que sigan apoyando al gobierno de Siria, evitar que este pueblo, grandioso pueblo sirio, pueda llegar a alcanzar una solución política donde todos los estratos del pueblo pueden desarrollar un diálogo nacional, lejos de la injerencia extranjera, desarrollar este diálogo nacional
¿no?, para alcanzar una solución propia de los sirios, sin ningún tipo de intervención extranjera. Esta intervención, que yo puedo decir hasta el momento difícil que ocurra gracias al apoyo de Rusia y China en los foros internacionales, especialmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que hasta el momento han logrado evitar que se adopte una resolución en este órgano internacional para justificar una intervención militar en Siria bajo excusas humanitarias. Realmente el Consejo de Derechos Humanos también ha tomado varias decisiones de condena a Siria para justificar la toma de esta decisión, pero con el favor de Dios y gracias al apoyo de estos países amigos estamos saliendo adelante y hasta el momento han fracasado los planes occidentales contra Siria. Que así sea. Y ciertamente uno se pregunta por qué no reaccionaron así Moscú y Beijing cuando Libia, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó al lugar común de las especulaciones. Nos quedan 2 minutos. Quisiera dejártelos a tu disposición, tú que sabes muy bien el valor del tiempo en televisión, para que cierres el programa. Bueno, realmente únicamente quería agradecerle este espacio que nos ha concedido para poder explicar, aunque de forma resumida, lo que está ocurriendo en Siria, porque no podemos abarcar todos los aspectos que están ocurriendo en Siria y explicarlos en 1 hora. También quiero agradecerle enormemente al pueblo de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, y al comandante Hugo Chávez, al líder, al gran líder, a quien amamos mucho en Siria, de este apoyo que están brindando al pueblo sirio para salir adelante, al igual que otros países amigos, como dije, como Rusia, China, Irán, los países del BRICS, grupo BRICS. Quiero decirle también y confirmarles que el pueblo sirio agradece este apoyo y también le promete que va a triunfar y que Siria va a salir más fuerte después de esta crisis. Que así sea. Es nuestro ferviente y sincero deseo. Te queremos agradecer que hayas dejado los festejos correspondientes al premio que has ganado merecidamente para hacer este pequeño aparte y brindarnos esta privilegiada opinión sobre los acontecimientos que están en pleno desarrollo en la querida Siria. Hasta muy pronto, y si no, nos veremos a través del satélite, como ya es nuestra modalidad. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este ha sido el testimonio de alguien que para hacer lo que ustedes ven enviado desde allá, se juega la vida cotidianamente, como todos los colegas que pasan por una situación tan fluida, por decirlo eufemísticamente. Le deseamos al colega que siga cosechando éxitos y sobre todo que siga vivo para seguir informándonos como se merecen ustedes. Hasta una próxima oportunidad. A nombre del equipo Dossier se despide Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Entra a telesurtv.net y vota por los mejores documentales y reportajes de Telesur transmitidos durante 2012. Los más votados volverán a tu pantalla. Elige cuál quieres volver a ver. Participa. El mundo vive una constante transformación social, marcada por los hechos de la cotidianidad informativa, problemáticas que transforman su día a día. La basura radiactiva está matando potencialmente a los somalíes y está destruyendo totalmente el océano. Reportajes Telesur ahonden estos acontecimientos, ofreciendo una visión humanista y mostrando la realidad en su más pura expresión. Bandit for freedom, only freedom, like other people in the world. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. La salud física y mental son sinónimo de bienestar para el ser humano e impactan en su entorno. Damos gracias a Dios por la vida, por estar aquí. Guía tu cuerpo.
le traen cada emisión temas que abordarán noticias de la salud, datos de interés para generar conciencia de prevención y consejos para mejorar el modo de vida. La fumigación se desarrolló en turnos matutinos y vespertinos con el objetivo de combatir al mosquito transmisor de la enfermedad. Guía tu cuerpo, todos los martes, solo por Telesur. ¿De qué está hablando la prensa? ¿Qué ha ocurrido a esta hora con las informaciones que son noticia? ¿Qué opina la gente? Los bombardeos continúan. Yo escapé antes de ayer de Alepo. Temas del día. Es la cita diaria con los últimos sucesos de la agenda informativa mundial. Se está desarrollando el segundo acto homenaje hacia Chabela Vargas, quien muriera a los 93 años de edad. Nos tomamos 30 minutos para ampliar la pauta informativa del día. Acompáñenos. Temas del día, de lunes a viernes, solo por Telesur. MP3 Gira Latina. En esta oportunidad, MP3 nos lleva por los sonidos del origen y la evolución de la trova cubana, a través de los testimonios de su principal exponente, Silvio Rodríguez, quien nos hablará de su vida personal, la realidad social política de Latinoamérica y en especial de su Cuba natal como fuente de inspiración. Y yo creo que fue lo que más me impulsó a tomar la guitarra como un poco como paño de lágrimas o algo así, o como algo a través de lo que descargar lo que sentía, ¿no? MP3 Gira Latina. Hoy, solo por Telesur. El análisis más completo de las noticias de mayor impacto político, social y económico del planeta. Dossier. Conducido por el periodista y corresponsal Walter Martínez. 3 menores de 12 y 13 años sospechosos del ataque contra palestinos. Con una óptica propia y especializada de los sucesos internacionales y las noticias de resonancia mundial en pleno desarrollo. Fin de semana violento en las provincias sirias. Se habla de más de 180 personas que murieron este fin de semana. Dossier. De lunes a viernes. Solo por Telesur. Documentales Telesur presenta herramienta de dominio, manejo de la realidad, control de la sociedad, televisión fuerte y estado débil. Ese es el objetivo. Teletiranía, sábado y domingo, solo por Telesur. No protegen las raíces de la democracia, no presentan herramientas para el cambio. Los detenidos están acusados de desobediencia a la autoridad. El gobierno permite que haya 5 días de festejos de la bacteria, del microbio y del virus. El llamado movimiento de los indignados demostró su poder de convocatoria con más de 60 movilizaciones a nivel nacional. Los políticos son los gestores de la voluntad popular. En España habrá una democracia real. ¿Quién te lo hubiese contado? Comienza este espacio para nuestro encuentro con Nombre de Mujer. Soy Mariana Álvarez y es un placer darles la bienvenida al programa. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra red social en Twitter, @TelesurCNMujer, para que compartan sus opiniones y sugerencias, los temas que más les interesa saber. Hoy les consultamos a través de nuestro Twitter. El gobierno colombiano y el Ministerio de Hacienda no aumentan el salario de las madres comunitarias. La excusa es que generaría un fuerte impacto fiscal. ¿Usted qué opina? No deje de participar, recuerde, @TelesurCNMujer. Comenzamos. A propósito de la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, les contamos cuáles son las principales formas físicas y psicológicas de violencia de género. Los derechos laborales de las madres comunitarias son violentados, ya que el gobierno colombiano y el Ministerio de Hacienda rechazan que se les asigne el salario mínimo. Revisaremos la situación de las mujeres migrantes y de las madres de aquellos jóvenes que han sido víctimas de la guerra contra el narcotráfico y están desaparecidos. Por último, nos vamos más allá de nuestras fronteras y revisamos nuevas áreas en las que incursionan las mujeres. A nosotros nos ha ocurrido, fue derivando hacia los medios de comunicación y fue atrapado por esto y en esto estamos. Bienvenido, Gisán. Realmente no esperábamos esto. La palabra es tuya. Muchas gracias, es un placer y un honor estar aquí con usted en Venezuela, un país que queremos mucho, todos los sirios, y deseamos que siga prosperando. Es un honor también estar con usted aquí en esta ventana y esta puerta que nos ha abierto para poder
explicar la situación y los acontecimientos que ocurren actualmente en mi querido país. Gracias a usted. Gracias a ti y gracias por haber hecho. Entiendo que hoy estabas en una situación bastante más favorable, tenías una cena con todos los colegas, se entregaban los premios, obtuviste una mención honorífica por tu trabajo que se está desarrollando en circunstancias bien difíciles como las que vive la hermana República de Siria. Y para entrar en materia, cuéntanos cómo está realmente planteada la situación. Para nosotros esto es, ya parece un lugar común decirlo, la desfachatez de las grandes potencias están aplicando el libreto que aplicaron en Libia, pero perfeccionado lo están intentando en Siria. ¿Es esto correcto o no? Bueno, en primer lugar, antes de comenzar con el tema, quiero destacar el reconocimiento que me ha hecho Telesur el día de hoy de entregarme este premio por el trabajo que estoy llevando. Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Ustedes saben que cuando comenzamos el programa en esta actitud es que tenemos una entrevista y por lo tanto muy importante entrevistado. Hoy tengo no solo el placer, sino el honor, y lo digo poniendo énfasis en lo que significa cada una de estas palabras y conceptos involucrados, de compartir con nuestro ahora corresponsal de guerra a la fuerza, ¿no? El ingeniero Wissam Yunus, nuestro representante, hablo por la familia venezolana de televisión, pero por Telesur, ¿no? En este momento hay una reunión anual de corresponsales en todo el planeta de Telesur y tuvimos la suerte de enterarnos que estaba aquí con nosotros nuestro hombre en Siria, es decir, el hombre que pasó de la corresponsalía automáticamente a ser corresponsal de guerra por la fluida situación que vive la hermana República Islámica. Y el resultado es que tenemos, sin mayor énfasis en las introducciones, un hombre que se formó para ser ingeniero, que estaba desarrollando esto, pero como a muchos... Desintegrar a este país, desintegrar a su sociedad, una sociedad que ha vivido a lo largo de la historia en convivencia, en armonía, las diferentes sectas religiosas de este país. Hace 7.000 años, como bien usted conoce, Damasco es la capital habitada más antigua en el mundo. Tiene 7.000 años de edad y en esta capital han convivido todas las facciones religiosas en armonía, sin problemas. Más bien, se estaban ayudando entre sí a transportar todas las civilizaciones y la cultura que han pasado por esta tierra al resto del mundo. Pero, debido a las posturas antiimperialistas de Siria, debido al apoyo de Siria a la resistencia en el Líbano, a la resistencia en Palestina, al derecho de Irán de obtener la energía nuclear para fines pacíficos, al derecho de los pueblos del mundo a vivir en dignidad y que se liberen del yugo del imperialismo, esta ahora está siendo castigada por la Unión Europea, por Estados Unidos y por todos los países del neocolonialismo, tratando ellos de resucitar estas glorias del colonialismo que han tenido en el mundo árabe anteriormente. La ironía es que mientras luchan con esas fuerzas imperiales y sus lacayos, no hay otra manera de decirlo, porque hay mucha gente que se está prestando, estos neoimperios, sus antepasados se peleaban y se mataban entre ellos con palos y piedras, cuando en Damasco ya había, desde muchos miles de años, cultura, ciencia, desarrollo intelectual. Exactamente, en Damasco se ha descubierto la primera nota musical escrita sobre una lápida. Y esta escritura, estas letras también son las primeras letras que ha utilizado el ser humano para expresarse. Se encuentran en Damasco y en otras partes de Siria. Y realmente este mundo
el mundo occidental y la Unión Europea han obtenido toda la información y todo el desarrollo del cual actualmente gozan de la cultura de los países árabes. Así lo dice la historia y así ha quedado comprobado, pero ellos lo niegan, ellos desmienten esta versión y no quieren reconocer que han logrado obtener toda la cultura que tiene el mundo árabe y después han dividido a este mundo árabe que estaba unido anteriormente para explotar sus riquezas petroleras. A cabo, me siento muy orgulloso de ser parte de esta gran familia que realmente defiende los derechos de los pueblos en todo el mundo, defiende los valores humanos y trata siempre de transmitir la realidad de los hechos sin engaños ni mentiras. Es un orgullo formar parte de esta gran familia Telesur. Con respecto a Siria, realmente la situación en el país actualmente es una situación delicada. Siempre el gobierno sirio y gran parte del pueblo sirio han querido demostrar y destacar que lo que está ocurriendo en el país es una conspiración occidental dirigida por Estados Unidos, Francia, Britania y sus aliados en la región y el mundo árabe, las monarquías del petróleo en el Golfo Pérsico y también Turquía. Una conspiración mediante la cual intentan repetir el guión libio, repetir el desastre que ha ocurrido en Libia, la destrucción que ha ocurrido en este país árabe, pero según ellos de forma mejorada, como hemos dicho, entre comillas, es una forma peor. Lo que están tratando de hacer con Siria es